En una ocasión se me acerca una mujer, eso ya hace varios años, en el país de Venezuela, y me sale con unas cosas que me dejaron impresionado. Y me dice, ella era cristiana, conocedora de la palabra, y me dice que Dios le había hablado que ella era la hija de las enfermedades, oído esto, y que por eso un brazo que ella tenía paralizado, que ella no iba a ser sana. Entonces le dije que eso no era de Dios, que eso se lo había hablado el enemigo, que reflexionara en lo que está escrito, y le di algunos mensajes, y que si entendía que el Señor había llevado nuestras enfermedades en la cruz, entonces viniera al otro día a la iglesia donde este servidor estaba predicando, que el Señor iba a hacer el milagro. La mujer entendió por el Espíritu, su mente oprimida, su mente cautiva cambió y creyó en el milagro. Al día siguiente, escuche, después de 20 años, esta mujer recibió el milagro. Su mano, que estaba totalmente paralizada, empezó a tener movimiento. Después de 20 años, toda la gloria es para el que vive para siempre. Qué tremendo es entender que hay pensamientos de cautividad. ¿Cómo es posible que alguien que por 20 años esté escuchando la palabra tenga un pensamiento como estos? Y se encuentran casos que lo dejan a uno pensando en qué obra está haciendo el enemigo y cómo hay cautividad en el pueblo aún del Señor. Quiero hablarles hoy, siguiendo el primer tema de los pensamientos de Dios, sobre la mente espiritual. Para esto voy a leer la escritura. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo lo que dice aquí. Aquí habla del espíritu de vuestra mente, y vamos a hablar de la mente espiritual. Dice que hay una pasada manera de vivir, y esto tiene que ver con una mente cautiva en el pasado, que necesitamos despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, pensamientos contrarios a los pensamientos de Dios. Y dice la palabra que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, que debemos vestirnos del nuevo hombre. Dios ha creado un nuevo hombre según su justicia y la santidad de la verdad. Poderoso lo que el Señor nos está revelando en estos días. Los que estudian al ser humano han llegado a la conclusión de que el hombre es lo que piensa. ¿Oído lo que acabo de decirle? Aún la ciencia que estudia al ser humano, su carácter, su vida, han llegado a la conclusión que el hombre es lo que piensa, porque el hombre lo que piensa habla, y lo que habla determina lo que él es. Amados, tuve una revelación, Dios me entregó una revelación. Dios usa a sus ungidos, a sus ungidas para manifestar su revelación, su Espíritu Santo. Dios nos enriquece a través de personas que están en intimidad con el Espíritu. Y escuche lo que le voy a decir. Cuando Eva empezó el diálogo con Satanás, con la serpiente, su lenguaje se contaminó. Esto es poderoso lo que le acabo de decir. Empezó una contaminación en su lenguaje que era puro, santo. Se filtró, escuche, un espíritu de engaño, oído. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El cielo nos demanda a nosotros un cambio de vida, separarnos de un sistema de pensamientos
que tienen que ver con palabras de cautividad. ¿Qué tanto hablamos? Eso nos va a decir qué tanto desarrollamos o estamos desarrollando la mente espiritual, sobre todo de qué estamos hablando. Porque dice la palabra, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, hablando del hombre, en su corazón, tal es él. Mire lo que hace el hombre impío, perverso. Él dice la escritura, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué tremendo es la profundidad del engaño, del pensamiento, del corazón del hombre. Y hablando del pensamiento del corazón del hombre, hoy en día existen miles de religiones hindúes, africanas, diferentes pensamientos, la nueva era. Todo tiene que ver con humanismo, y aparte del humanismo es fortalecimiento del yo. El único que merece el yo es Dios, el gran yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Escucha, amado. Y todo esto tiene que ver con el engaño de la serpiente. Hay muchos siguiendo doctrinas, siguiendo pensamientos, siguiendo fórmulas, creyendo en dioses, y aparentemente creen que están creyendo en el Dios de la verdad. Pero la única manera de entender al Dios de la verdad es conociendo su verdad, que es la Escritura, la revelación de su palabra, por el Espíritu Santo. El único espíritu, sobre todo espíritu, es el Espíritu Santo, y es el Espíritu que conecta la verdad a Cristo y nos revela la verdad. Ahora, ¿qué hace la verdad? Nos hace libres, dice la Escritura. ¿Libres de qué? De los pensamientos caídos. Porque el engrandecer el yo, la carne, solo tiene un fin, la muerte y muerte eterna, la condenación del infierno. Terrible esto que estoy hablando. Ahora, qué importante es entender que tenemos una mente espiritual. Escuche esto, los grandes ideales, las grandes proezas, los más grandes alcances científicos, también como las más grandes atrocidades en contra del ser humano, ¿de dónde vinieron? Vinieron de un ideal, de un pensamiento. ¿Quién gobierna el pensamiento humano? ¿Quién lo está gobernando? Esto depende de qué o a quién escucha la humanidad. Detrás de todo pensamiento hay una ley espiritual. Oído, esto es profundo. Detrás de todo pensamiento hay una ley espiritual. Ella opera en contra o a favor del hombre. Y vamos a ir mirando este tema profundo, maravilloso, glorioso, que nos puede cambiar totalmente nuestra vida aquí terrenal y llevarnos a un propósito eterno, glorioso. Una mente pobre, espiritualmente hablando, será una mente limitada. Será una mente que no tiene poder de reacción ante las obras del engaño del maligno. Esto, una mente pobre espiritual. Ahora escuche esto que es fuerte. La misma energía del universo, el mismo poder del Dios que creó todas las cosas, está siendo manifestado continuamente. ¿A favor de quién? De los que tienen pensamientos espirituales. ¿Cuáles son los pensamientos espirituales? Podríamos decir. Los que tienen que ver con la ley del Espíritu. Santo Dios, yo siento poder, gracia, rema del Espíritu acá. Dice Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu, hay una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oído, hay una ley del pecado y de la muerte, que es la ley de los pensamientos caídos, del hombre viejo, del hombre que está viciado conforme a este mundo, del hombre que es idólatra, asimismo del hombre, escuchen, que solo piensa en sí. La avaricia es idolatría. Todo lo que tiene que ver con nosotros mismos y no Dios, tiene que ver con pensamientos que son la ley del pecado y la muerte, que opera en muchos.
Pero los que se renuevan en el Espíritu, hay una ley que es la ley de vida en Cristo Jesús, la ley de la libertad de los hijos de Dios. ¿Dónde opera esta ley? En la mente espiritual. La ley espiritual opera en la mente espiritual. La ley del pecado opera, escuchen, la naturaleza del pecado. En los miembros del hombre, en la parte de su corazón, en los miembros, en la parte de su alma. La palabra dice, hablando Pablo, que hay una ley en mis miembros, en todo mi ser, que es contraria a la ley de mi mente, y Pablo encontró esa guerra dentro de él. ¿Sí? Las manos, los pies, los ojos, la boca, los oídos, la mente, hacia dónde son dirigidos, depende de qué ley nos gobierna, y todo tiene que ver con los pensamientos. La alta cifra de suicidios, de conductas fuera del orden de Dios, de destrucción de hogares, de familias, y todo lo que está llevando a una perversión cada día más en el hombre, esto nos está diciendo que la humanidad está bajo el nivel de pensamiento de cautividad, pensamientos de pecado, de desorden, donde no opera la mente espiritual. ¿Dónde comenzó todo? La Biblia nos habla de la raíz del conflicto. Mire lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Y esto Dios lo vio después de que el hombre peca. Dice la Escritura. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿En qué condición quedó el hombre después de que pecó? Con una mente reprobada, dice la Biblia, con una conducta dirigida hacia el mal. Por eso tuvo que venir la ley de la palabra para mostrar el pecado del hombre, y la gracia en Jesucristo para restaurar la mente caída del hombre. ¿Cuál mente gobierna tu vida? ¿La mente del espíritu o la mente natural, carnal, caída? Qué poderoso es entender cuando opera la mente del espíritu. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra el conocimiento de Dios. Hay muchas cosas, pensamientos, ideas, religiones, que se levantan, parecen que fueran de Dios, pero se levantan contra el mismo conocimiento de Dios, crean fortalezas en la mente de los seres humanos. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de estas fortalezas. Dice, y que en esas armas del Espíritu, en esos pensamientos de la ley del Espíritu, llevamos cautivo todo pensamiento, dice la palabra, a la obediencia a Cristo. ¡Qué tremendo! Amados, amadas, este es un mensaje porque necesitamos una reforma en el espíritu de nuestra mente, y tener los pensamientos del Espíritu, los pensamientos de Cristo. Escuché un audiolibro por alguien que me lo envió. Este audiolibro habla de la mente de un millonario. Lo que me atrajo la atención es oír lo que habla este escritor sobre el pensamiento. Escuche. Y dentro del pensamiento, él habla de las influencias de la infancia. Esas influencias de la infancia que crearon pensamientos en nosotros. Y que estos pensamientos trajeron hábitos aún en contra. Él habla de la prosperidad, aún en contra de la prosperidad. Porque este libro se trata de la prosperidad económica. Escuche esto. Pero lo que estaba analizando por las Escrituras también es que él habla de lo poderoso que es la declaración en lo que queremos tener. Ahora, esto tiene que ver con pensamientos de prosperidad.
Hay algunos principios que hay ahí que veo que hay personas que no las ven, no las entienden, no las reciben, pero de cierta manera aplican algunos principios bíblicos. Aquí lo importante, a donde quiero apuntar, no es en sí a tener unos pensamientos positivos, como muchos hablan, sino a entender la ley del Espíritu, que es fe. Entonces, hablando de este audiolibro, él habla de corregir, oído, el patrón mental. Mire esto, hermano, el patrón mental. Y él habla de que las clases sociales piensan de manera diferente, que los ricos no piensan igual que los pobres. Ahora, cuando recibo este libro y empiezo a escucharlo, Dios me lleva al Espíritu, porque hay cosas que lo que hacen es confirmar la revelación del Espíritu. Dios me lleva al Espíritu. Y entonces los ricos no piensan igual que los pobres, por eso no viven igual. Ahora, la Escritura nos habla de ser ricos en el Espíritu. Y un rico en el Espíritu no piensa igual que un pobre en el Espíritu. ¿Para qué necesitamos ser ricos en el Espíritu? Con pensamientos en el Espíritu, con una mente libre en el Espíritu, con pensamientos espirituales, para encontrarnos con las obras, escuche, y las manifestaciones del reino en la tierra. Qué tremendo es esto. Y con su provisión eterna. Ahora, todo lo que tiene que ver con cosas materiales aquí, eso solamente es añadidura. Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Tenemos que identificar las cosas aquí terrenales en el nivel del espíritu, del pensamiento del mismo Dios, son añadidura, no son el fin, vienen como consecuencia. Esto es lo que el mundo persigue, las cosas materiales. Si tu visión, tu deseo, tu propósito solo es aquí natural, humano, tú estás en un pensamiento caído, solo en un pensamiento del yo. Y esto solo tiene un fin, la muerte y muerte eterna. Todo lo que se refiere al yo, a la carne, al sistema de pensamiento de este mundo tiene un fin, la perdición eterna. Ahora, aquí hay principios, yo no estoy desconociendo los principios de tener una mente renovada. Escuche, los principios de hablar correctamente en el espíritu. Yo te estoy llevando al tema espiritual, que es la base de todo. Ahora, para cambiar nuestra manera de vivir, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Eso es así. Muchos hablan del éxito en la vida y se refieren a las cosas terrenales. Para mí eso es añadidura. Es lo que dice la Biblia. El gran éxito para el ser humano es andar en la vida del Espíritu, oído, y tener los pensamientos del Espíritu. Ese es el gran éxito, la gran realización para el ser humano. Porque las cosas materiales se quedan aquí después de que morimos, pero el Espíritu es eterno. Lo que alcanzamos en el Espíritu es para toda una eternidad. Ahora necesitamos vivir por las declaraciones del Espíritu. Y cuando entendemos la ley del Espíritu, conocemos la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. ¿Sabe que es importante que usted vuelva y escuche estos mensajes? Si cree que Dios le está hablando, si cree que hay algo que es importante que usted lo reciba para la gloria de Dios. Aleluya. Pero sé que el Espíritu Santo está tratando de una manera muy poderosa con esta generación. ¿De qué nos habla este libro? Pero ¿de qué nos está hablando la Escritura? La palabra del Dios que pensó en nosotros, escuche, del Dios que piensa, y que los pensamientos de Dios son de paz y de bendición, que programó todo para nuestro bien. Dios, ¿en qué piensa? Ahora necesitamos reprogramar nuestra mente, cambiar los pensamientos viciados por pensamientos espirituales, pensamientos de fracaso, de tristeza, de derrota, de angustia, de enfermedad. Escuchó el testimonio de esa mujer, 20 años, pensando que ella era la hija de las enfermedades y que Dios le había hablado. Y por eso mantenía su estado de cautividad. Fue cambiar su pensamiento y recibió su milagro. Nuestro milagro depende de un pensamiento en el Espíritu, pero de un pensamiento que mantengamos continuamente. Porque como les decía, todo pensamiento traerá una visión de nuestra vida y de nuestro entorno. Ahora, todo pensamiento espiritual es un principio de vida, de abundancia, de vida sobrenatural. Recuerde que Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar, a robar y destruir, con las religiones falsas, con la falsa
filosofía, con el falso humanismo y con todo lo que tiene que ver con nosotros, no con Dios. Donde no hay sacrificio de nosotros, no está Dios. Escuche lo que le acabé de soltar tan poderoso. Donde no hay un sacrificio de nosotros mismos, no está Dios. Porque todo tiene que ver con despojarnos nosotros de nosotros mismos para que reine el Espíritu de Cristo. Por eso la Biblia dice, si nacimos en Cristo, busquemos las cosas de arriba, no dice las de abajo. Esas son consecuencias de seguir las cosas de arriba. Donde está Cristo, dice la palabra. Y la Biblia dice, haced morir en vosotros lo terrenal: ira, enojo, maledicencia, orgullo, vanidad, jactancia, borracheras, adulterio, fornicaciones, todo lo malo, dice. Nos demanda una muerte, para que en esa muerte opere, escuche, un cambio de mentalidad y venga la mente espiritual a gobernar nuestras vidas. Nosotros somos seres espirituales con un alma, escuche, y que estamos en un estuche, digámoslo así, el cuerpo. No somos seres almáticos, fuimos creados como seres espirituales para tener gobierno del alma y asimismo manifestarnos en un estuche que es el cuerpo. Pero muchos están al revés, viven vidas almáticas. ¿Qué son las vidas almáticas? Vidas emocionales. La vida emocional es variable, es como el semáforo. Puede estar de un color y mañana de otro. La vida espiritual es estable. Ahora que se aproxima, estamos a un día de terminar ya el mes de noviembre, llega el mes de diciembre de este año 2023, llega diciembre y empieza el semáforo a moverse. ¿Por qué? Porque muchos se acondicionan, escuche, a un pasado mental por causa del tema de que hablamos nosotros de Navidad. Estos son emociones, escuche. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a entender que en el Espíritu vivimos una eternidad y para nosotros tanto el tiempo, escuche, como la eternidad es una sola cosa: la vida en Cristo Jesús. Y no podemos cambiar por un tema de un mes, de una celebración o de sentimientos o de emociones almáticos. Alguien, si lo entiende, va a ser libre aún de toda opresión, de toda depresión, de toda cautividad y enfermedad y situación que el diablo quiere traer por este mes que se aproxima de Navidad. No son las cosas materiales nuestra meta. Si su meta son las cosas materiales, solamente las cosas materiales, hay algo que no está mal. Ni siquiera el poder mismo que opera en nosotros a través de la gracia de Cristo, como son los dones, el ministerio, el mover del Espíritu, los milagros. No, esa no es la meta. La meta es conocer a Cristo, que Cristo sea revelado. Pablo dijo, tengo una meta y todo tengo por basura por esa meta. Es de conocer a Cristo y a este crucificado. Es de entender esa gracia. Es de vivir y manifestar la esencia de Cristo, lo que Cristo es. Eso significa que ir más allá de lo que Él hace. La vida de Cristo Jesús. Conocer lo que el Señor es y conocer lo que Él quiere en nosotros y lo que hagamos por Él para su gloria. Esto es tremendo. Este es el pensamiento del Espíritu. Escucha, amado, nadie puede ir más allá en cualquier área de su vida que lo que crezca espiritualmente. Nadie puede ir más allá de su crecimiento espiritual. Todo está condicionado a tu nivel de vida en el Espíritu, y esta regla es para los hijos de Dios. El impío puede progresar, el perverso, usted dirá, pero los malos progresan, sí, pero ese no es un progreso en el Espíritu, ese es un progreso de cautividad, porque muchas veces dice la Escritura que están en resbaladeros los que hacen el mal y solo viven para engrandecer su carne. Dice que está en resbaladero y en cualquier momento viene la desgracia sobre ellos. Pero la prosperidad del Espíritu tiene que ver con la mente espiritual, y nadie puede ir más allá de su crecimiento espiritual. Está la regla para los hijos de Dios. Cualquiera puede prosperar financieramente si aplica leyes de acuerdo al orden de la prosperidad, porque todo está regido por leyes espirituales. Aunque el hombre no reconozca a Dios, pero si aplica una ley, como la ley de dar, como la ley de sembrar, como la ley de honrar, esa ley le va a traer retribución, pero no quiere decir que es hijo de Dios, ni que a Dios le está agradando su conducta y que se va para el cielo. Escuche, amados, las leyes espirituales nos cobijan bajo propósitos aquí en la tierra. Pero cuando se habla del verdadero éxito, aquí es donde
Necesitamos mirar los hijos de Dios. Esto tiene que ver con una vida condicionada al Espíritu de Dios, a su verdad y al testimonio que damos de Dios. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios y de los hombres? De eso depende esa prosperidad, ese éxito que la gente busca de una manera errada. Yo sé de gente que tiene dinero, pero eso es lo único que tiene, dinero. Pero también sé de gente próspera financieramente, que tiene su raíz en el Espíritu de Dios, en su palabra. O sea, que caminan con una mente espiritual, que son generosos, dadivosos, que son pueblo que quieren honrar a Dios, como dice la Escritura, con sus bienes, que tienen un proyecto de vida espiritual. Esta es la diferencia entre el sistema, el mundo, el pensamiento a veces positivo, que yo creo que debe ser un pensamiento de fe de la palabra, conforme el Espíritu de Dios, a el mundo como se manifiesta y se mueve por diseños humanos, carnales, caídos. Si usted entiende para qué es que el Señor le da poder, aún el poder financiero, entonces todo marchará en victoria, en gozo, en paz, en libertad, en bendición para su casa, su generación, en el gozo del Señor, en la fortaleza del Señor, en el cuidado del Señor. Si usted obedece al propósito. Hay pueblo que está llamado a generar recursos para sostener ministerios de Dios en la tierra. Si entiendo mi propósito financiero, si entiendo mi propósito ministerial, entonces opero en la mayordomía del don. Tengo pensamientos de quién soy, tengo pensamientos de a quién le pertenece todo, y por ende entonces ministro en la mayordomía del Espíritu lo que el cielo me da, y lo hago de acuerdo a la voluntad del Señor. Soy generoso en dar lo del Espíritu, en dar lo material, y ubico la tierra, porque cada propósito en Dios tiene que ver con una tierra, con un tiempo, y necesito ser buen administrador de todo lo que el cielo me da y saber dar conforme el Espíritu. Para esto necesitamos caminar con una mente espiritual. Es que el poder de honrar tiene que ver con el poder de entender la mente del Señor, su corazón. El egoísmo, la autosuficiencia, la avaricia, que es idolatría, está condicionada a una mente carnal caída, a una mente que está cautiva por las tinieblas y que su fin es la condenación. Nadie puede dar, escuche amado, si primero no ha entregado. Esto es tan poderoso. Nadie puede dar si primero no ha entregado. Nosotros nos damos a Dios en sacrificio, en oración, en búsqueda, y Dios nos da para entregar lo espiritual, la llenura, el mover de Dios, los milagros, todo lo que en el secreto Él nos entrega, porque todo le pertenece al Señor. Nadie da, escuche, en Dios si primero no se entrega y reconoce de dónde viene todo. El hombre, escuche, que piensa como hombre y no como hijo de Dios, todo lo ve a causa de su esfuerzo, todo lo ve a causa de su capacidad, y no atribuye su trabajo, sus beneficios, su salud y todo lo que tiene, su casa, no lo atribuye a Dios. ¿Cómo sabemos cuando realmente le atribuimos lo que tenemos y lo que somos a Dios? Cuando somos sacrificiales y siempre estamos dispuestos a entregarnos a Él y a dar lo que Él nos demanda. ¿Sabe qué dijo un pueblo en Jeremías capítulo 18, verso 12? Y ellos dijeron, dice la palabra, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Mire cómo es el pensamiento de mucha gente. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios les hablaba a través del profeta, pero ellos decían, no, iremos en pos de nuestros dioses, haremos conforme el pensamiento de nuestro malvado corazón. Dios estaba tratando con el pueblo para hacerlo volver a Él, para librarlo de todo mal que venía sobre ellos por causa de su conducta. Pero es que hoy en día todavía pasa, muchos persisten en vivir en sus propios razonamientos, en vivir en pensamientos caídos, fuera de la verdad de la fe, de la verdad de la Escritura, de la verdad del propósito eterno de Dios. Amados, la mente espiritual es pensar como Dios piensa, es mirar como Dios ve, es hablar como Dios habla. Cuando hay una mente que está obstruida por el pecado, el lenguaje que sale de esa boca es un lenguaje de muerte, de destrucción, de calamidad, de venganza, de destrucción,
de juicio, de enfermedad. Por eso necesitamos una mente conforme el Señor quiere. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él, o sea, tiene un pensamiento conforme el pensamiento de Dios. Qué bueno es que nosotros roguemos al Altísimo, como David lo hacía, y David dijo: escudriñame, Señor, si hay un camino en mí, pruébame si hay camino perverso, porque como dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y Jeremías dijo: ¿quién lo entenderá sino solo Dios, que escudriña la mente y conoce los pensamientos del corazón? Entonces David dijo: escudriñame, mira si hay en mí pensamientos de maldad, un camino malo, y guíame según tu camino, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que esta sea una oración profunda, que le pidamos a Dios que nos examine, nos pruebe y nos dé sus pensamientos. Entonces estaremos declarando la voz de Dios y seremos bendición. ¿Sabe qué Dios le dijo a Jeremías? Si te convirtieres, si entresacares lo precioso de lo vil. A un profeta que Dios usaba le dijo eso: serás como mi boca. O sea, tu lenguaje será de restitución, de cambio, de milagros, de poder, de gracia. No hablarás vanidad. Conviértanse ellos a ti, tú no ellos. ¿Cuántas veces los procesos que el Señor está permitiendo es para cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón? Pero nos gana la mentalidad vieja. Queremos vengarnos, queremos juzgarnos, queremos justificarnos a nosotros mismos, queremos ir a pelear con la persona. Hablamos lo que no tenemos que hablar, pero necesitamos morir a la crítica, al juicio, al señalamiento, a la justificación, y vivir como santos hijos de Dios con una mente restaurada. ¿Sabe que el que tiene la mente restaurada no piensa como el mundo, no se venga, no busca? Dice la palabra que el que ama porque tiene la mente, el espíritu, no busca lo suyo. Empieza a creer por los demás. Dice que todo lo cree. Así que, amados, les bendigo, y que el Dios Todopoderoso continúe haciendo su obra. Estoy por impartir algo y lo quiero dejar aquí en este audio, que se llama Venga tu reino, venga tu reino. Es algo que creo que ha venido del Espíritu. Quiero ministrar milagros, sanidades, restauración financiera. Quiero traer un momento de impartición espiritual, que en cualquier momento voy a enviar ese audio. Pero estoy hablando esto porque necesito que en su pensamiento y en su corazón usted se ponga de acuerdo para recibir lo que voy a soltar como profeta. Antes que se cierre este año 2023, Dios te visite y haga cosas extraordinarias, y haga la obra que Él ha querido hacer, y haya un antes y un después. Pero para esto solamente voy a enviar esta oración a aquellos que se reporten por el WhatsApp, por el medio que puedan, y digan: estoy conectado a esa palabra, o digan: amén, voy a recibir esa visitación. Venga tu reino. Tiene que reportarse, hermano. De lo contrario no voy a enviar, porque necesito gente que se ponga de acuerdo, gente que crea al espíritu profético. Sabe que a veces nos familiarizamos con el hombre y vemos el hombre, la carne, pero no estamos discerniendo el espíritu, discerniendo la voz de Dios. Y es tiempo de entender quién está hablando y quién es el que está operando. Voy a hacerlo por amor a Cristo, amor a ustedes, por gracia a Dios, y porque creo que el Señor quiere que lo haga. Escuche esto. Se llama Venga tu reino. Voy a mandar un corto audio o algo escrito para anunciar que voy a enviar. Pero todo aquel que se reporte recibirá la oración. De resto no la voy a enviar, porque entenderé que entonces no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay unidad, no hay, como dice la palabra, si 2 o 3 no se ponen de acuerdo o se colocan de acuerdo por algo aquí en la tierra, Dios lo hace. Cuanto más cuando el Espíritu Santo se quiere derramar, y hay que prepararnos para esta oración, para recibir algo más que el Señor te quiere dar, añadir, y todo sea para tu gloria. Padre, gracias. Sea tu nombre glorificado, y yo declaro que toda mente cautiva es libre, que todo pensamiento de esclavitud se cambia por la mente tuya, y que empezamos a andar en una vida de abundancia, de sobrenaturalidad, de salud, de poder, de gracia. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor, en Cristo Jesús. Amén.